Y exactamente para hablar sobre el fentanilo y sus usos médicos, presentamos con mucho gusto y mucho cariño a nuestra corresponsal médico, Dian Pérez. Dian, platicábamos hace un momento, se usa en personas que presentan un dolor crónico, post algunas cirugías o enfermedades terminales. ¿El fentanilo en el uso médico, se puede prescindir de él o se puede sustituir? Buenos días. Muy buenas, María Elena. Jesús, un placer estar con ustedes y con su auditorio. Bueno, la primera pregunta es, ¿sí se utiliza efectivamente en medicina? Es un potente anestésico muy utilizado en México para anestesia, el fentanilo. Y en México no se utiliza como medicamento analgésico para pacientes después de una cirugía. En México, como analgésico, se ha llegado a utilizar o se utiliza en ocasiones para cuidados paliativos, para pacientes que tienen dolor muy intenso por cáncer, etcétera. Ahora bien, eso es los usos médicos en México. En los Estados Unidos sí, efectivamente, hay una prescripción y durante un tiempo desmesurada de opioides, de fentanilo y de otros opioides después de una cirugía. Generalmente utilizan más bien codeína, derivados también de los opioides, pero el fentanilo es menos común, por supuesto, cuando se trata de cirugías que ocasionan mucho dolor, pues incrementan. Ahora, la ventaja en México es que efectivamente no se administra para pacientes que estuvieron después de una cirugía, ¿no? Se utiliza en anestesia y eso difícilmente va a generar, digamos, la adicción, siempre y cuando pues el paciente no tenga acceso al medicamento. En el caso de los cuidados paliativos, pues sí se vuelve un poquito más riesgoso. La segunda pregunta de si se puede sustituir, sí se puede sustituir. Ahí habría que ver qué sustancias se pueden utilizar. Por supuesto que se puede sustituir. Habrá algunos otros anestésicos que tal vez puedan ser un poquito más costosos, pero sí, efectivamente sí se puede sustituir. Ya justo a este tema iba del costo. De los comentarios que hubo en torno a la reacción o a la iniciativa del presidente, o a la declaración del presidente, era justo esa parte, ¿no? De que el acceso al fentanilo de manera económica es más factible a lo que podría ocurrir con otros analgésicos que incrementarían bastante su precio y que muchas personas pues no tendrían los recursos para poder adquirirlo. Sí, bueno, en realidad, te repito, en México no es que el fentanilo se utilice postoperatorio realmente. En México el fentanilo más bien se utiliza como anestésico y efectivamente pues tiene un costo muy accesible para la realización de anestesias en los pacientes que se van a operar y en el caso de cuidados paliativos. Y sí, la realidad es que sí se puede sustituir, por supuesto, y en Estados Unidos están en este proceso de reducción de las recetas de opioides por esta terrible crisis que están viviendo. Y de hecho, lo que se recomienda de manera muy amplia es que una persona que está recibiendo opioides y que se va a su casa, me refiero sobre todo en Estados Unidos después de una cirugía, que tenga un monitoreo respiratorio, que se le ponga un sensor que mide la frecuencia respiratoria y además la capacidad, digamos, de este sensor de medir la turbulencia del aire para saber si la persona está dejando de respirar, porque una de las cosas que hacen los opioides, y cuando son muy potentes, pues lo hacen con mucho más facilidad, por supuesto, es una depresión respiratoria. El paciente, pues realmente se le olvida respirar, se queda dormido, se le olvida respirar y entonces se muere. Cuando tú lo estás monitoreando, se emite una alarma que da un aviso a algún familiar que esté ahí y va con el paciente a despertarlo. Y eso es muy importante y se ha buscado en Estados Unidos de que las personas que se van a casa con un opioide, pues sí estén monitoreadas adecuadamente con el monitoreo respiratorio y también su saturación de oxígeno. Dian, para que quede muy claro, hablamos exclusivamente de México, entonces el único autorizado, podríamos decirlo así, para prescribir el fentanilo en uso médico sería el anestesiólogo dentro del hospital, o sea, en cuidados paliativos. Sí, bueno, el anestesiólogo para inducir la anestesia, para dormir al paciente que se va a operar, esto dentro del quirófano, efectivamente, ese es el que está indicado. Ahora,
Sí podría, algunos médicos, determinados médicos, sí podrían recetar fentanilo. Sin embargo, no se utiliza realmente después de cirugía. Se utiliza para cuidados paliativos. Te digo, estos pacientes que realmente ya están pues prácticamente desahuciados, que tienen un dolor muy, muy, muy intenso y lo que se hace es tratar de mitigar, de reducir su sufrimiento. En esos casos sí, en México se llega a utilizar el fentanilo, pero pues sí, nuevamente hay otras opciones ya de hecho, y sí que se podría prescindir de él, sí se podría prescindir del fentanilo y sustituirlo por otros fármacos. Sin embargo, bueno, pues ahí habrá que evaluar el tema de costos. Por supuesto que cuando hablas de costos y lo comparas con la vida, pues la vida es mucho más importante, ¿no? Sí. Dian, dentro de lo que decía el presidente ayer, hablaba de que si terminaba siendo viable esta opción de buscar una alternativa B al fentanilo, buscarían que en Estados Unidos se siguiera la misma normativa, la misma decisión. ¿Ves viabilidad? ¿Ves que en Estados Unidos pudiera generar eco esta decisión? En Estados Unidos están tan usados los opioides que lo veo mucho más complicado. En Estados Unidos lo ideal sería, para empezar, que un paciente que se va con opioides a su casa esté monitoreado. Eso, digamos, sería el primer paso. Y sí, la realidad es que ya existe esta tendencia por reducir la prescripción de opioides. Sin embargo, sigue siendo muy común. Tú vas al dentista, un procedimiento dental, y te recetan un derivado de un opioide. Ese es algo que, por más que se hacen esfuerzos entre la comunidad médica para reducirlo, la realidad es que sigue siendo muy común. No te recetan fentanilo por una cirugía dental, pero sí te recetan medicamentos que contienen algún analgésico no AINE, algún analgésico que genera, que reduce la inflamación, analgésico no esteroideo antiinflamatorio, pero te lo combinan con un opioide, con la codeína, por ejemplo, ¿no? Entonces, y como eso realmente no es tan difícil de conseguir, porque sí requieres una prescripción médica, pero pues lo utilizarás 2-3 días tal vez mientras el dolor es intenso y luego se queda el frasco ahí. Si ese frasco cae en malas manos, tristemente la adicción es muy, muy rápida con los opioides, actúan a nivel cerebral en los receptores, de tal forma que cada vez requieres una dosis mayor, y como generan esta sensación de placer, de euforia, de bienestar, de sentirse a gusto, es muy fácil que las personas comiencen a tomarlo y generen adicción. En el caso del fentanilo es sumamente adictivo por su enorme potencia, ¿no? Que ya lo mencionaban ustedes, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, ¿no? Pues muchísimas gracias, Dian, por acompañarnos esta mañana en Bien y de Buenas. Fuerte abrazo, Dian. Muchas gracias a ustedes. Saludos a su auditorio. Un abrazo.